Vamos a explicar ahora cómo se da el desarrollo de las ideas informacionales, ¿no? Esta obra que trabajó Pedro Ortiz Cabanillas, ¿no?, a lo largo de las dos últimas décadas de su vida. Como ya hemos mencionado en otro lugar, Pedro Ortiz nace en 1933, ¿no? En el año 63 empieza a trabajar en el Seguro Social. Entre el 70 y el 90, las dos últimas décadas que trabaja como médico asistencial, jefe del servicio de neurología, ¿no?, desarrolla una forma particular de entender el sistema nervioso, y luego, cuando cesa, se dedica a trabajar desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no?, su teoría, ¿no?, la llamada teoría sociobiológica informacional. En algún momento, algunos de sus discípulos, de sus estudiantes, le llamaron a su teoría informacional de la personalidad. En otro momento le llamaron, un poco más con orientación de psicobiología social dialéctica. Fue deseo del doctor Ortiz, ¿no?, para el año 2011, ya el último año de su vida, ¿no?, denominar en un texto expresamente que la teoría tenía que llamarse teoría sociobiológica informacional, ¿ya? La obra de Pedro Ortiz empieza el año 1994, cuando publica el libro El sistema de la personalidad, ¿no?, un libro azul, ¿no?, en el cual ya deja claramente planteadas, ¿no?, sus cuestiones fundamentales, ¿no? Desde el 94 adelante, ¿no?, no vamos a ver a un autor que está ensayando hipótesis, ¿no? Usualmente lo que uno encuentra cuando interactúa con un teórico, ¿no?, con un filósofo, con un científico que ha elaborado una gran obra, ¿no?, lo que vemos es que empieza muy temprano a producir, y a medida que va cursando sus años, su vida, ¿no?, va cambiando sus ideas, va modelándolas, va complejizándolas, eventualmente se arrepiente de todo lo que ha planteado, ¿no?, y sigue desarrollándose. Eso no lo vamos a ver en Pedro Ortiz, ¿no?, esencialmente porque Pedro Ortiz empieza a publicar su primer libro ya bien entrado en años, a los 61 años. ¿Ya? Desde el inicio está claro todo su proyecto. ¿Ya? Lo que podríamos decir es que desde el 94 hasta el 2011 lo que hace es desarrollar, ¿no?, un proyecto que ya estaba definitivamente cuajado, ¿no?, en su primer libro, el año 94. El año 96 él publica. Uno de sus intereses siempre fue desarrollar una explicación del sistema nervioso que le sirviera esencialmente a los médicos, a los psicólogos y a los educadores. Es decir, a toda aquella persona que tuviera que interactuar en su campo de trabajo con una persona, ¿ya?, con otro ser humano. Entonces, muy interesado él, ¿no?, en la medicina clínica, ¿no?, publica el tomo 1 de su libro Introducción a la Medicina Clínica, el año 1996. El año 1997 es un año clave para nosotros los educadores, ¿ya?, y él publica el libro La formación de la personalidad, un libro, ¿no?, con claro interés pedagógico, ¿ya? Un libro, según él nos contaba, ¿no?, un libro súper fotocopiado y pirateado, ¿ya?, que se escribió exprofesamente pensando en educadores, ¿no? El libro podría ser considerado una versión abreviada y sintética de sus planteamientos que elaboró el año 1994. ¿Ya? El año 1998 él estaba trabajando en la Universidad de Lima, adicionalmente a la Universidad de San Marcos. La Universidad de Lima se hizo cargo de la cátedra de psicobiología social, ¿no?, y producto de eso desarrolló un libro cuyo título ya es una invitación a comprender la magnitud del atrevimiento de Pedro Ortiz. ¿Ya? El libro se llama El nivel consciente de la memoria, ¿ya?, el nivel consciente de la memoria, ¿no?, una hipótesis de trabajo, ¿no?, una hipótesis de trabajo. En este libro es
el doctor desarrolla, ¿no?, algunas cuestiones puntuales que le llevan a concluir que la conciencia era el neocórtex, ¿no? Y explica por qué el neocórtex reúne las condiciones necesarias para que pueda ser la conciencia, y al mismo tiempo da una explicación del rol que juega el hipocampo en la actividad mental. ¿Ya? Para Pedro Ortiz, el hipocampo no era, como se cree actualmente, el punto donde todo confluye, ¿no? Para Pedro Ortiz, el hipocampo era una estructura macronuclear por la cual toda la información pasa en su curso hacia el neocórtex. El año 99 publica el tercer tomo, ¿no? El tercer tomo de su libro Introducción a la Medicina Clínica. Esto es uno de los elementos claves en Pedro Ortiz, ¿no? Que uno esperaría que después de publicar el tomo 1, publique el tomo 2, ¿ya? Pero eso no ocurre, ¿no? Lo cual nos lleva a concluir, ¿no?, que dentro de él, no sé, en su propio esquema mental, si queremos decirlo, ya tenía estructurado toda su obra, y lo único que necesitaba era tiempo para desarrollarla, ¿no? Entonces, 3 años después publica el tomo 3, ¿no? Y el tomo 2 pendiente, lo publica esencialmente el año 2006. Acá se publica el tomo 2 del libro Introducción a la Medicina Clínica. ¿Ya? El libro 1 es cómo hacer un examen clínico, el libro 3 es cómo hacer un examen neurológico, y el libro 2 es cómo hacer un examen psicológico. Hay una segunda edición, el año 2009, de este libro 2, Introducción a la Medicina Clínica, la segunda edición. Para el año 2002, publica un libro, quizá el libro más atrevido, uno de los libros más atrevidos de toda su producción. Un libro que ya para finales de la década del 90 estaba escrito, ¿ya? Pero que recién se publicó el año 2002, y el libro se llama Lenguaje y Habla Personal. ¿Ya? Con este libro el doctor deja claro, ¿no?, cuál es la definición del lenguaje, ¿no? Y a contracorriente de los planteamientos contemporáneos que plantean que el lenguaje se encuentra dentro de la cabeza, ¿no?, y es parte de los procesos psíquicos superiores, ¿no?, como la memoria y el aprendizaje, la atención, ¿ya? Lo que plantea Ortiz es que el lenguaje no está dentro de la cabeza, que el lenguaje es una estructura material, ¿no?, que se ha ido formando al compás del desarrollo de la socialización. Entonces, podríamos decir que el ser humano se inserta en el lenguaje desde el momento en que va naciendo, ¿no? Es un poquito lo que Maturana diría, ¿no? El cerebro se lenguajiza, ¿no? Para dar a entender la serie de procesos de corte social, ¿no?, que moldean el cerebro desde el tercer trimestre y esencialmente luego del nacimiento. El año 2004 es un año importante para su obra, y publica 2 libros que también nos van a permitir entender cómo él vislumbraba toda su producción. Publica el cuaderno de psicobiología social, el tomo 1, y el cuaderno de psicobiología social, el tomo 6. ¿Ya? Del cuaderno 1, el año 2010, hay una segunda edición del cuaderno 1, ¿no? Que es Cuaderno de Psicobiología Social, la segunda edición del cuaderno 1, que es Introducción a una Teoría del Hombre. ¿Ya? Esta, más que ser la segunda edición de este cuaderno publicado en 2004, es una edición sintética de todos los cuadernos de psicobiología social, que en total son 7. ¿Ya? En vida él publicó solamente el número 1 y el número 6. ¿Ya? Para demostrar un poco la aplicación del alcance de lo que estaba teniendo su obra, el año 2007 empieza a dialogar con la filosofía, ¿no?, y plantea el libro Ética Social, ¿no?, donde se elabora una explicación de la historia, donde se especifica qué es la sociedad y donde se plantea, ¿no?, por primera vez la aplicación de la teoría al ámbito ético, ¿no? El libro publicado en 2007, ¿no?, para demostrar el interés que tuvo
Pedro Ortiz siempre con el campo educativo. Recordemos que toda esta obra tiene lugar cuando él deja el sistema de salud, ¿ya? Y cuando se aboca claramente a su labor de trabajo, de enseñanza, ¿no? Y trabajo muy permanente con educadores, ¿no? En este contexto hay algunos colegios que empiezan a idear sus planes curriculares bajo el enfoque de Pedro Ortiz, ¿no? Ahora, entendamos bien, estamos hablando de una persona que ya está en sus años 70, ¿no? Es una persona claramente muy ocupada, ¿no? Entonces, la impresión que yo tengo es que si fuera eterno, como nos hubiera gustado a todos, ¿no? Hubiera tenido el tiempo suficiente como para poder desarrollar aplicaciones más específicas al campo educativo, ¿ya? Lo que nos dejó fue un marco teórico, ¿no? En el cual todos nosotros dedicados a la educación podemos acercarnos, beber de ellos y enriquecer nuestro ejercicio de un modo libre, ¿no? En el campo de la educación. Entonces, para dejar en claro el interés que él tuvo con el ámbito de los educadores, ¿no? Decíamos que el año 97 publicó el libro Formación de la Personalidad, un libro con claro interés pedagógico, ¿no? Y el año 2008, ¿no? En la Universidad de Ciencias y Humanidades le pide, ¿no? Que publique un libro. Él escribe un libro que se llama Educación y Formación de la Personalidad. Un libro que, a juicio de quienes conocemos la teoría, ¿no? Resulta siendo el libro ideal para poder entrar a comprender la explicación de toda la teoría y el planteamiento de Pedro Ortiz, ¿no? Un libro que apenas publicado, organizó él con la asociación TARPUC, organizó un curso para educadores, ¿no? Un curso que duró 5 días y cada día expuso, ¿no? Cada capítulo de los capítulos de este libro. ¿Okay? Finalmente, el año 2011, ¿no? Pudimos trabajar ya con él una compilación de su obra que se llamó La Explicación Informacional. La Explicación Informacional es un libro publicado en tres tomos, ¿ya? Que reúne artículos breves que el doctor había publicado desde el año 1984, es decir, 10 años antes de la publicación de su primer libro. ¿Ya? Tuvimos la oportunidad de trabajar esta publicación con él y lamentablemente planificamos la presentación también con él. Lamentablemente la muerte lo sorprendió, ¿no? Una semana antes de poder presentar la explicación informacional. Luego del cese del maestro, ¿no? Hemos llevado adelante una intensa labor de difusión y cuidado, ¿no? De preservación de su trabajo, y tenemos que el año 2013 publicamos el libro La Explicación Científica del Hombre, ¿no? Entendamos que Pedro Ortiz llamaba al ser humano con esta denominación, ¿no? Para el año 2016 publicamos la segunda edición del libro primero, El Sistema de la Personalidad, ¿no? Un libro, como decíamos, en el cual queda claro cómo se da el desarrollo de todos sus planteamientos. El año 2017 publicamos en 3 tomos la totalidad de los cuadernos de psicobiología social, desde el cuaderno 1 hasta el cuaderno 7. Esto lo sacamos en 3 tomos con la Universidad de Ciencias y Humanidades. Y este año, 2019, ¿no? Publicaremos el libro, la segunda edición del libro de la memoria, ¿no? Que un inicio se publicó en el 98. A lo largo de los últimos 10 años el doctor trabajó con una segunda edición que no llegó a publicar. La estamos publicando este año. Estamos publicando también la segunda edición del libro Lenguaje y Habla Personal, que para el año 2007-2008 ya había una segunda edición que tampoco se llegó a publicar en vida. Cuando la estamos publicando ahora, estamos publicando el libro Neurociencia Clínica, ¿no? Que es, a juicio de Pedro Ortiz, su libro mayor, ¿no? Es el último libro en el cual estuvo trabajando, ¿no? Lamentablemente no llegó a concluir el libro. Estamos publicando una edición póstuma en el estado en el cual él dejó todas sus ideas, ¿ya? En este libro él replanteaba, si ya había replanteado las nociones
profundas de qué es la vida, qué es la sociedad, qué es el cerebro, qué es el ser humano, cómo nos desarrollamos, en qué consiste el desarrollo humano, en este libro lo que hace es replantear todas las nociones que tenemos de lo que llamamos salud y enfermedad. Y adicionalmente, para tener en claro la vigencia de su pensamiento, vamos a publicar este año el libro Problemas actuales de educación y neurociencia. Un libro que él trabajó el año 2006, ¿no? Y que pone en relieve, ¿no?, la actualidad y vigencia cuando Ortiz llama problemas actuales, ¿no? Cuando uno lee esta obra, siente que su actualidad es la actualidad de la hora, ¿no?, y la actualidad del futuro que se nos viene, ¿no? Entonces, con esto tenemos claro, ¿no?, el trabajo que hace Pedro Ortiz, ¿no?, en un entorno de la Universidad de San Marcos, ¿no?, y que permite plantear que en el Perú se ha desarrollado una teoría llamada teoría sociobiológica informacional que explica de un modo radicalmente distinto qué es el cerebro, cómo interactúa, cuál es la relación entre el cerebro y la sociedad, entre el cerebro, sociedad y universo, ¿no? Y el hecho de publicar luego de un modo póstumo tantos libros nos revela justamente que Pedro Ortiz ahora está más vivo que nunca y está más vigente que en cualquier momento de su existencia.